Habíamos visto ya la primera ley de Kirchhoff, la ley de corrientes. Entonces, hoy nos ocuparemos de la ley de voltajes. Al igual que la ley de corrientes, esta es una ley que nace de un principio de conservación, el de conservación de la energía. El principio de conservación, como seguramente recuerdan, expresa que en un sistema cerrado se conserva la energía, vale decir, no se genera energía ni se destruye, simplemente la energía se transforma, se cambia de una forma a otra. En el caso de los circuitos eléctricos, nos vamos a referir a, en lugar de un sistema cerrado, a una trayectoria cerrada, que también se conoce como malla. Entonces, una trayectoria es un camino que nos lleva desde un punto, desde un nodo, hasta el mismo nodo, sin pasar dos veces por un mismo nodo. Bien, entonces voy a dibujar una trayectoria cualquiera. Los elementos pueden ser resistencias, pueden ser fuentes de voltaje, de corriente, pueden ser otros dispositivos. La ley es amplia en ese sentido, no habla de componentes en sí. Entonces tengo una trayectoria cerrada. Fíjense que si empiezo en este nodo y me muevo en sentido horario, puedo volver al mismo nodo sin pasar dos veces por un mismo nodo. Bien, entonces efectivamente se trata de una trayectoria cerrada. Ahora, lo que dice la ley de Kirchhoff es que en una trayectoria cerrada la suma de voltajes es cero, refiriéndose al voltaje como elemento a sumar. Pero recordemos que voltaje es trabajo o energía por unidad de carga. Entonces, al sumar voltajes estamos sumando energía, ¿cierto? Y por lo tanto, esta debe conservarse. Entonces, si asignamos a cada elemento de la trayectoria un voltaje, por ejemplo, a este primer elemento, a este círculo, voy a decir que está sometido a un voltaje V1 con esa polaridad. El segundo elemento, V2, la polaridad es así. En este cuadrado, V3. Y por último, V4. Bien. Entonces, la ley de Kirchhoff dice que la suma de voltajes, habiendo seguido
para esta suma una trayectoria cerrada, debe ser 0. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la suma de voltajes en la trayectoria esta en particular? Vamos a elegir un punto de partida, un nodo cualquiera, y una trayectoria. Puede ser en sentido horario o en sentido antihorario. Entonces, si por ejemplo yo elijo este nodo X y me muevo en sentido horario, lo que voy a anotar en cada uno de los voltajes es el primer signo que encuentro, la polaridad del primer signo. Entonces, para B1, positivo, ¿cierto? Enseguida está B2 y el primer signo que encuentro es negativo. Luego B3 también negativo. ¿Sí? ¿Estamos bien? B1 positivo. B2 negativo. Negativo también B3. Y finalmente positivo B4. Con eso llegué al punto de partida. Entonces, esta suma debe ser 0. Noten que no hay ninguna diferencia si cambio de punto de partida e inclusive si cambio el sentido en el que me desplazo. Si en lugar de tomar el punto X como punto de partida, se me ocurre tomar este Z y moverme en el sentido antihorario, lo primero que anotaría es menos B1, enseguida menos B4, luego más B3, y por último más B2. ¿Sí? Con eso llegué al punto Z. Entonces la suma debe ser 0, ¿sí? Fíjense que es la misma ecuación anterior, nada más que está en otro orden y multiplicada por menos 1. ¿Sí? Se han cambiado todos los signos. B1 que era positivo aquí, aparece negativo en la otra ecuación. B2 era negativo en la primera, aparece positivo en la segunda. Lo mismo con B3 y B4. ¿Sí? Entonces, es la misma ecuación, se cambió el orden de los sumandos y además el signo. ¿Bien? Entonces, esta ley de Kirchhoff, junto con la ley de corrientes y la ley de Ohm, son la base y fundamento para el análisis de circuitos. Entonces, a esto nada más tenemos que añadirle algunas técnicas para la aplicación de esas leyes que nos permitan el análisis de un circuito. Okay. Ahora, una consecuencia de estas leyes y de la ley de Ohm, que es bastante útil para algunos casos de análisis, nos acorta un poco el cálculo, son los llamados divisores de voltaje y de corriente.
Pongamos divisor de voltaje primero. No vamos tan lejos. Ok. ¿A qué se refiere este tema de divisor de voltaje? Resulta que si tenemos dos resistencias en serie, llamémoslas R1 y R2, y estas están sometidas a un voltaje proveniente de alguna fuente. Voy a representar así. ¿Cierto? Tengo un circuito cerrado, por lo tanto, además en el circuito hay una fuente de energía, hay condición para circulación de corriente. Entonces va a circular corriente, ¿cierto?, por este circuito. Como la trayectoria es única, no hay otra vía para la corriente, esta debe circular en la misma magnitud, en la misma intensidad, tanto por R1, R2, como por la fuente BS, ¿sí? Hay una sola trayectoria y por lo tanto la corriente es única. Lo que significa, en términos ya de la ley de Ohm, que en cada una de estas resistencias se va a producir una caída de tensión, es decir, se va a producir un voltaje. Cada voltaje se obtiene del producto de la resistencia y la intensidad de corriente. Eso es lo que dice la ley de Ohm. Entonces, si tenemos para el circuito una corriente I que es única, en cada una de las resistencias se va a producir un voltaje, una diferencia de potencial de sub 1 de sub 2. ¿Cierto? Aquí de lo que se trata es de determinar en qué proporción voy a distribuir esos voltajes, es decir, cuánto de BS va a ser B1 y cuánto de BS va a ser B2. Porque fíjense que la ley de voltajes de Kirchhoff me dice que la suma de los tres voltajes debe ser 0, ¿no? Si parto, por ejemplo, de este nodo y me muevo en el sentido horario, la ley de Kirchhoff de voltajes dice que B1 más B2 menos BS es igual a 0, ¿cierto? O puedo escribir esto mismo como B1 más B2 igual a BS. Entonces significa que el voltaje BS se ha dividido en dos voltajes. Una parte le toca a la resistencia R1 y otra a la resistencia R2. Pero por el tema de conservación o aplicación de la ley de Kirchhoff, la suma de esos dos voltajes, de esas dos fracciones, hace el voltaje BS. ¿Estamos bien? Ok. Entonces, ahora, por otro lado, yo sé que las dos resistencias, al estar en serie,
pueden ser sustituidas por su resistencia equivalente, ¿sí? Entonces tengo una resistencia equivalente que es, como están en serie, están en serie, entonces es R1 más R2, ¿sí? Ahora, la ley de Ohm dice que el voltaje y la corriente son proporcionales. Entonces, la corriente debería ser voltaje PS dividido entre resistencia, que en este caso es la equivalente. ¿Sí? Si reemplazo R1 y R2 por una sola resistencia, que es la equivalente, entonces tengo que esa resistencia equivalente está sometida al voltaje Bs. Y por lo tanto, la corriente I es Bs sobre R equivalente. O sea, Bs sobre R1 más R2. Bien. Ahora que ya conozco la corriente, esto es ley de Ohm, ¿no? Aquí voy a aplicar nuevamente la ley de Ohm, pero esta vez a cada una de las resistencias para obtener B1 y B2. Entonces, B1 debería ser R1 por I. Si cambio I por Bs sobre R1 más R2, que es lo último que escribí de ella, tendría R1 Bs 1 más R2, ¿cierto? Esa expresión la puedo poner de otra forma. Entonces, aquí se evidencia que B1 es una fracción de Bs, ¿sí? Porque R1 y R2 son positivas, resistencia no puede existir negativa. Por lo tanto, esta fracción R1 sobre R1 más R2 es menor que 1, ¿sí? El denominador es más grande que el numerador. Por lo tanto, la fracción es menor que 1. Entonces, B1 es una parte, una fracción, un pedazo de Bs. Lo mismo puedo hacer para obtener B2, ¿sí? Para B2, digo B2 es igual a R por la misma corriente, ¿sí? Porque el circuito es serie. Entonces, B2 por I. Y si cambio I por Bs sobre R1 más R2, obtengo una expresión similar para B2. ¿Cierto? Estas dos expresiones son las que se conocen como divisores de voltaje, ¿no? Porque nos permiten determinar la fracción,
la parte de BS que le toca a cada resistencia. Y de esto podemos ver que esas fracciones, esas partes que le toca a cada una de ellas, es directamente proporcional al valor de la resistencia, es decir, que el voltaje en cada resistencia va a ser mayor cuanto mayor sea la resistencia, ¿sí? Porque en el caso de B1, tengo en el numerador R1 y lo propio en B2. Entonces, si R1 es más grande que R2, la fracción que le toca a B1, esta de acá, va a ser más grande que la otra, ¿sí? Tienen el mismo denominador, pero el numerador es quien determina cuál de las dos es más grande. Hagamos un ejemplo para aclarar el panorama. Entonces, solamente quiero calcular el valor de BO en ese circuito. Tengo un circuito serie, ¿cierto? Tiene una fuente de voltaje, 12 voltios y dos resistencias de 50 y 30 ohms. BO es el voltaje que se produce en la resistencia RB. Entonces, lo que me dice la fórmula esa que hemos encontrado para el divisor de voltaje es que BO es igual a la resistencia, que en este caso es RB, dividida entre la suma de las dos, por el voltaje de la fuente. Bien, entonces en números, esto es 30 más 50 por 2. ¿Cierto? ¿Cuánto será eso? ¿4.5? Muy bien. Sí, ingeniero. 4.5 voltios, ¿sí? Entonces, de los 12 voltios de la fuente, 4.5 le toca
a la resistencia de 30. Obviamente lo complemento será lo que cae en la de 50, ¿no? Lo que falta para completar 12, que son 7.5, ¿sí? O podríamos calcularlo también. Llamar BA y será 50 sobre 30 más 50 por 12. ¿Sí? Y eso es 7.5. Entonces vean que la suma de los dos voltajes parciales de las dos fracciones me da 2. ¿No? Bien. Ahora, del mismo modo que existe un divisor de voltajes para circuitos serie, también se puede hablar de divisor de corriente. Divisor de corriente trata de circuitos en paralelo. Entonces, ahora de lo que se trata es de determinar cómo se distribuye la corriente en dos resistencias conectadas en paralelo. Voy a asumir la existencia de dos resistencias conectadas en paralelo. Y a estas las vamos a alimentar con una fuente de corriente. Entonces son resistencias R1 y R2. En un arreglo en paralelo, decíamos que lo que se tiene en común es el voltaje, ¿sí? Entonces estas dos resistencias van a estar sometidas a un mismo voltaje, que voy a llamar simplemente B. Ahora, lo que dice la ley de Ohm es que para cada una de las resistencias, la intensidad de corriente es proporcional al voltaje, es decir, la podemos determinar como B sobre R, ¿no? En este caso particular será B sobre R1, esa es la corriente I1, y B sobre R2 es la corriente I2. Bien, entonces tengo un nodo al cual entra la corriente IS, ¿sí? Estoy hablando de este nodo. Entra la corriente IS y salen dos corrientes, I1 e I2, ¿sí? Lo que dice la ley de Kirchhoff de corrientes es que en el nodo la suma de corrientes es 0, ¿sí? Entonces, en ese nodo, aplicando la ley de Kirchhoff de corrientes, como entra IS y salen I1 y 2, tienen distintos signos, ¿sí? Voy a poner positivo a las que salen
en este caso I1 e I2, y por lo tanto será negativa la que entre. ¿Cierto? Habíamos dicho que no importa el signo que le pongamos a la corriente entrante, la saliente va a tener signo opuesto, y que la suma de las corrientes debe ser cero. ¿Sí? Entonces, aquí podemos deducir que la corriente S se ha dividido en dos partes. Una parte para la resistencia R1 y otra para R2. Pero que la suma de esas dos corrientes parciales es la corriente IS. Ahora, de lo que se trata es de determinar cuánto le toca a cada una. Puedo ver fácilmente, aplicando la ley de Ohm, que I1 es V sobre R1. Y que I2 es V sobre R2. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto es V? Para determinar V, puedo reemplazar las dos resistencias por su equivalente. La resistencia equivalente es el paralelo de R1 con R2. Eso es R1 por R2 sobre R1 más R2. ¿Cierto? Pero estamos a punto de que esto se corte, así que mejor cortamos y nos volvemos a conectar.